Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas en punto y vamos a tratar en los próximos 60 minutos un aspecto clave para lo poco, en algunos casos, para lo único que queda de institucionalidad en el país, que es la existencia de la Corte Constitucional, contra la cual más de una vez, ustedes lo habrán visto aquí, yo he emitido criterios severos, pero ninguno llega al extremo de pretender desaparecerla o destituirla como quería el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El primero de ellos fue dar paso a un juicio político por mínima verosimilitud. Por Dios, señores jueces, ya ven lo que causaron, que se acorte el periodo presidencial. Otro tuvo que ver, en cambio, con dar opiniones económicas para negar los decretos leyes de emergencia económica del Ejecutivo, que solo porque tengan aspectos inconstitucionales debían cerrarles el paso. El Ejecutivo acató los dictámenes, pero de discrepar a destituir hay una enorme diferencia. Eso es lo que pretendía hacer el doctor Alembert Vera, abogado, aunque lo niegue cada vez más y por último lo admita diciendo que esto le va a costar al país una demanda contra el sistema interamericano o ante el sistema interamericano de derechos humanos. Finalmente la Corte verificó hoy una audiencia con la exclusiva presencia de la fiscal general, descartando una cantidad de amicus curiae y la presencia telemática de los 4 consejeros y otros elementos vinculados con este caso que tiene un trasfondo muy especial. El correísmo enquistado en el CPCCS pretendiendo acabar con lo poco de transformación que logró el organismo que presidió Julio César Trujillo, gracias a quien, por ejemplo, se sacó a Yalc y su mafia del Consejo de la Judicatura, aunque haya retornado otra. Eso poco que queda es lo que querían acabar. Ese era el propósito, al extremo de que en algún caso habló Alembert Vera de que van a acabar con las atrocidades del Trujillato y después lo negó. No sé qué es peor, si la ignorancia o la cobardía. ¿Qué cabe ahora? Responderá a esa pregunta a lo largo de la próxima hora el constitucionalista José Chalco. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. (22:03). Mañana la invitada será Andrea González Nader, quien fue candidata a la vicepresidencia de la República con Fernando Villavicencio. El miércoles trataremos del escenario electoral con Antonio Tramontana. De paso, el líder de la segunda vuelta, o hacia la segunda vuelta, y su grupo los noto muy confiados de que la ventaja holgada que han sacado se vaya a mantener. Esto no es rígido, mucho cuidado. Tienen más de 1 millón de votos de diferencia, sí, pero esto no es inamovible. Mucho ojo con el correísmo, que si con un candidato de tercera, y estando ellos de bajada en el 2021, Arauz, llegaron a 47% en la segunda vuelta, con una tendencia de ellos en ascenso sin duda, aunque la candidata no es de lo mejor tampoco, y aún así está en 44%, ¿qué les hace pensar a ustedes que no pueden pasar a 50%? Sobre todo tras lo escuchado aquí ayer, que el CNE no publicará las actas de los sufragantes, que según el CNE hay 13.450.000 votantes en números redondos, pero según el censo actualizado, que lo dijo ayer aquí Roberto Castillo, son más o menos 12.250.000. Hay 1.200.000 votos adicionales en el aire. Y como nunca vamos a saber cuántos acudieron a votar en cada junta, ¿saben lo que puede pasar?
que hayan ido a votar 220 y aparezcan 280 votos, 60 más. Y nadie pueda decir que en efecto es así porque no sabemos cuántos fueron a votar, sino que sabremos cuántos votos están en la urna. Y los 60 que lo pusieron ahí valen. Porque el CNE va a hacer que el número de sufragantes equivalga al número de papeletas. ¿Está claro? Y aún así, no van a publicar el acta de sufragantes. Cuidado, en la boca del horno se quema el pan. Nada de confiarse. ¿Ya? Van bien, están yendo mejor, pero eso no es suficiente. Una última advertencia, más que pedido o exigencia. Esto no es por mí, es por el país. Hay una sola opción democrática en este país y es la de Daniel Noboa. Y si ese fuera su único mérito, vale, sobre todos los horrores que representa la otra que no es democrática. Hagan control electoral. O el que tienen montado, afínenlo. No se pongan ahorita a escatimar esfuerzos y recursos, ni se den por coronados todavía sin haber culminado la carrera. Más de este tema el miércoles. Ahora vamos a recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera, que estamos en Extreme TV Cable, en canal 15 de Vito TVO, o 709, si es señal de alta definición, también Vito TVO. En DirecTV el canal es 194, Manavisión, canal 9, en Manaví solo allá señal abierta. Si algún problema tienen con estas dos cableras, estamos en todas las demás, incluidas las que mencioné. Gracias a RTU, DirecTV 177, CNT 12, TV Cable 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. ¿Saben cuántos hogares en total más o menos en promedio hay conectados a esta hora? 45,000. Por eso la métrica en YouTube y en Facebook no es tan alta, porque la mayoría de gente nos ve por cableras y eso no tiene un registro así de preciso. Sigo. Radio, 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita, el centro del país, 89.3 FM. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, también. Y como ganó Barcelona ayer 2-1, la MLCista de María Clara Triviño no viene de azul, aunque su equipo ganó 3-1, sino de amarillo. Qué gusto verte con el color correcto de vez en cuando. María Clara, bienvenida. Buenas noches. Muy buenas noches, Carlos. Es pura coincidencia. Buenas noches a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también que nos acompañan esta noche. Veremos ahora que en su planteamiento ante la Corte Constitucional, la Fiscal General de la Nación habló de actos ejecutados para sustentar el pedido de destituir a los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se preparaban para destituir nada más y nada menos que a la mismísima Corte Constitucional. Véanlo. El presidente, doctor, abogado, Allen Berber y los consejeros Sócrates Verdú, Daisy Saltos, Joana Verde Soto, que han votado y aprobado las resoluciones mencionadas en esta exposición, han propiciado que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sea utilizado para concretar los abusos, alejándose de su misión constitucional y socavando intereses ajenos al bienestar común. Lo dicho, por cuanto para todos era conocido que el dictamen interpretativo emanado por ustedes, por la Corte Constitucional, señores jueces, prohibía al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social revisar las decisiones del transitorio, al haber surgido de una consulta al pueblo ecuatoriano cuya jerarquía y fuerza normativa es igual al de la Constitución. En sus manos está hacer respetar la supremacía de la Constitución y la ley a través de la destitución y sanción de todos quienes con sus actuaciones las han pisoteado. En apenas 6 meses, nuestro invitado se ha constituido en uno de los constitucionalistas más recurridos y respetados del Ecuador. Él es doctor PhD en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Investigación en Derecho con mención en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Tiene diplomas en Estudios Avanzados en Derecho por esa misma
Universidad, abogado de los Tribunales de Justicia de la República, becario de mérito académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de la SUAY y articulista del Mercurio. Diario Mercurio, sí. Domingo, ¿verdad? Los días sábados. Los sábados, ok. Yo reproduzco el artículo con frecuencia. Gracias, Carlos. Doctor, gracias por cruzar la cordillera. Creemos que la ocasión vale la pena. Y empecemos averiguando si es correcto que la fiscal se haya referido solo a los 4 consejeros que apoyaron esa veeduría que terminaría en la destitución. Muy bien, Carlos, buenas noches. ¿Ante qué estamos? Estamos ante un momento protagónico para reinstitucionalizar al quebrado sistema jurídico, institucional y orgánico del Estado. Esto es lo primero. O sea, la cosa va más allá de destituir Esto no simplemente es a 4 o a todo. esto no es simplemente decir me caen bien, me caen mal, han cumplido, han incumplido, se van. Yo he dicho con claridad, la Corte tiene un rol protagónico que tiene que actuar con oportunidad y con personalidad. Cuidado, actuemos muy alineados y únicamente dejemos esto en una lógica de verificación. Permítame explicarle, Carlos. No, antes de eso, porque ese temor, usted en verdad dice en un tuit, esta vez la Corte Constitucional no puede actuar alineada con el deterioro institucional del país. Debe destituir a los incumplidores del engendro constitucional, Consejo de Participación mentira, que no se puede, a electos, aquí hay reserva judicial, etcétera. Déjeme explicarle. ¿Sí? La Corte Constitucional ha actuado en este último tiempo con un rol bastante dudoso. Dudoso porque no es el que yo conozco desde el derecho. Dudoso porque no es el que conocemos los constitucionalistas formados en distintas actuaciones en el último tiempo. Y ahora tiene un papel protagónico. Y lo tiene no solamente porque la Constitución lo permite, porque la ley le habilita. Lo tiene porque el propio precedente 1219-22 en el que destituyó a Ulloa, es tan claro, es tan conciso, en donde se hizo un análisis, apreciado Carlos, de la actuación directa, indirecta o las omisiones en la que incurrieron los consejeros. Es importante. Por los 3 motivos los votó. Así es. Y fue analizando inclusive. Vea usted, hay un párrafo Ahí ¿se repiten las mismas circunstancias acá guardando las diferencias? Guardando las diferencias, yo creo que hay mucho similar. Si usted revisa el párrafo razón 126 de aquel precedente, porque yo quiero hablar que hay un precedente, no es esto traído Correcto. de la nada, hay un precedente, la Corte ya actuó así. No tiene por qué no hacerlo ahora. Así es. Si usted revisa el párrafo 126 del precedente que he citado, la Corte Constitucional expresamente dice que las intenciones del presidente de la época se reflejan, ¿sabe por qué? Porque pidió que se dé lectura a un artículo, en aquella época no se designaba al presidente del Consejo de la Judicatura, y pidió que en la sesión se dé lectura a un artículo que decía que el proceso en consecuencia había fallado. Para eso la Corte dice, en su reflexión del precedente, esto es suficiente para mirar los móviles, esto es suficiente para mirar que hay una intención de obstruir al cumplimiento en esa época de una sentencia. O sea, en el caso que estamos analizando hay más que indicios, que es lo que habría bastado para empezar a proceder. Totalmente. Hay actos, por eso María Clara dijo en la presentación, actos, esa fue la palabra que actos usaste. ejecutados. Actos ejecutados. Y déjeme decirle por qué, Carlos. No solamente estamos revisando este intento de una veeduría ciudadana, que hoy dicen solo es una veeduría para que quede ahí, qué vergüenza. En un sistema jurídico solo hay una veeduría para que quede ahí, que es una burla, es un fraude a la Constitución. Para que no proceda en lo que tiene que hacer. Es una barbaridad. No, pero antes de eso, para entender su línea argumental, porque usted habló de que esta Corte tenía antecedentes dudosos y de que es hora de que se defina de acuerdo a lo que usted ha estudiado qué es lo constitucional. ¿A qué antecedentes dudosos? Varios antecedentes, por ejemplo, que no han servido para institucionalizar. El juicio político cuestionado, no por mí, cuestionado por la minoría de la Corte Constitucional, por los votos salvados de la Corte Constitucional, en donde todo el Ecuador miró una lógica de desestabilización, una violación al trámite, al debido proceso, y esto siguió. Luego, esa lógica de la calificación de las urgencias económicas de los decretos ejecutivos, por favor. Los constitucionalistas serios del país hemos dicho que eso no corresponde. Vaya, hemos coincidido sin que sea yo constitucionalista. Una cosa más, antes de proceder ya a los detalles de la audiencia de hoy. ¿Por qué cree usted que este puede ser el principio para
reinstitucionalizar el país, ¿acaso depende aquello de un dictamen de la Corte o de esta primera iniciativa de ellos? La Corte Constitucional es guardián de la Constitución. La Constitución, ¿por qué está diseñada? Está diseñada no para hacer un catálogo de derechos y obligaciones como se repite, yo escucho que se repite sin conocimiento de causa. La Constitución es un instrumento que detiene, que frena los excesos del poder. Y si la Corte Constitucional es el guardián de la Constitución, ¿qué tiene que hacer? Frenar a los excesos del poder. Estamos frente a excesos del poder. No solamente respecto de la veeduría sobre los jueces, también, efectivamente, como usted contextualizó al inicio, de lo que se ha hecho sobre la fiscal. Hay actos administrativos, expresiones de voluntad manifiestos, injerencia de este Consejo de Participación en la violación al dictamen 219 y C de la Corte Constitucional. Ok, entendido. Nos referiremos a eso de paso más adelante o enseguida. María Clara. El abogado Arcos, quien representó a la fiscal general de la Nación en la audiencia de esta mañana, no hizo sino abundar en argumentos que ya la doctora Diana Salazar había expuesto en los siguientes términos. Señores magistrados, otro acto emitido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cito, es la resolución CP-CCS-PLE SG009-E2023-52R del 19 de junio de 2023, que según mencionan es el único acto administrativo emitido por el Consejo de Participación, lo cual es falso. ¿Y qué pasó con esta resolución? ¿Qué resolvieron? Conocer y aprobar de manera íntegra el informe del expediente 178-2023. En este informe ustedes lo podrán evidenciar porque se resolvió remitirlo incluso a la Corte Constitucional en páginas 1, 2, 5, 10, 11, 18, 19 y 20. Hay incluso acápites en los que se menciona descripción de los actos u omisiones investigados, análisis fáctico y jurídico que motiva el informe. Y en esos párrafos hicieron la revisión de la documentación que se entregó para el concurso. ¿Es eso violar o no, o transgredir el dictamen interpretativo? Sí, señores magistrados de la Corte Constitucional. Sí existen actos ejecutados por el Consejo de Participación que transgreden el dictamen interpretativo 219 y C. Solicito a ustedes encarecidamente que, haciendo uso de sus facultades que les otorga la Constitución y la ley, se destituya a todos aquellos funcionarios que intervinieron de una u otra forma en la transgresión clara y evidente de este dictamen interpretativo. Repite el abogado José Luis Arcos la frase, una frase dentro de la intervención que citó justamente María Clara, actos ejecutados, es decir, ni siquiera solo intenciones, aunque antes una intención también fue motivo de una actuación, como dijo José Chalco, sino actos ejecutados, lo que está hablando la Corte. Pero retomo mi pregunta inicial, que usted usó para fundamentar y poner en contexto esto. ¿Qué opina de que la fiscal se haya circunscrito a solo 4 consejeros y se haya referido a ellos en su pedido de destitución? Bueno, yo creo que la fiscal es técnica en lo que está diciendo. ¿Y por qué es técnica? Porque si yo citaba ya el precedente. La Corte Constitucional, ¿qué es lo que tiene que hacer en este momento, Carlos? Tiene que verificar si es que ha habido un incumplimiento de las disposiciones que ésta emitió en el dictamen 219 y C, presuntamente incumplido. Yo creo que incumplido, indudablemente. Revisará si es que se ha incumplido. Una vez de declarar el incumplimiento, tendrá que evaluar efectivamente quiénes son los incumplidores. La fiscal general está apuntando a la mayoría del Pleno. Pero es que aquí viene un problema. La Corte también hoy día evaluó una actuación anterior del CPCCS respecto a la pretensión de destituir a la fiscal por un supuesto plagio de su tesis. ¿Por qué incluyeron ese caso en esto? Porque el dictamen 219 y C expresamente señala que no se puede realizar ninguna revisión de lo que fue la designación de autoridades por parte del Consejo Transitorio. La fiscal general, así como los jueces actuales de la Corte Constitucional, fueron designados por el Consejo Transitorio. Si yo ingreso a revisar los méritos académicos que fueron fundamento, fuente suficiente para la designación posterior, estoy entrando a revisar esto. O sea, que además lo revisaron y se detectó, según
varios instituciones especializadas Sí. que no había tal plagio. Sí, pero ellos también llamaron peritos internacionales para que digan si hay plagio. ¿Se imagina, Carlos, la barbaridad? Es decir, ahí fue más claro el incumplimiento. Indudablemente, ahí hay una claridad total. Yo siempre estoy sosteniendo, más que de la propia Corte, pero que también hay de la Corte, y si usted me permite le voy a decir Claro. por qué. De la fiscal, precisamente por los actos administrativos que estamos diciendo, no se olvide que convocaron a varias audiencias públicas, Ajá. usando indebidamente la ley orgánica de participación de este país. Audiencias públicas para convocar a la fiscal a cuestionar sobre sus credenciales académicas para el cargo. Por favor, para cuestionar credenciales académicas para el cargo. Eso no es revisar, eso no es autotutela administrativa, es una barbaridad. Qué bueno que lo recuerdan. Y dos, Sí. ¿por qué de los jueces de la Corte Constitucional, Carlos? Primero, no apelaron, pues, esta acción de protección ilegal, inconstitucional que se hizo un juez de Montecristi, Se apelaron. que hoy me dio... No, Se no, adhirieron al fallo de la Procuraduría. Qué lindo, Entonces gracias. fueron parte de la apelación. Genial. La Procuraduría apeló esa vaina y dijeron nosotros nos adherimos. O sea, se arrepintieron, cambiaron de opinión. Ese es Se el dieron ar- cuenta que estaban haciendo una estupidez. Ese es el argumento vergonzoso de la audiencia del día de hoy. Hoy lo Déjeme dijeron. explicarlo, déjeme Ajá. explicarle. Usted tiene impulsos procesales, que es, por ejemplo, una apelación. Ujú. Y hoy han dicho ellos, con este juez de Montecristi, que con sumo respeto me ha dado mucha pena mirar a los muy malos funcionarios públicos que tiene este país. Este juez de Montecristi, ¿Y por qué este le juez... tiene muy sumo respeto a los malos funcionarios? No, sumo respeto... ¿No le debe tener sumo desprecio? Sumo respeto en el trato humano. Ah, ok. Pero otra cosa es ser analfabeto constitucional. Ok. Y en Ya. esa línea, apreciado Carlos, este señor juez ha expresado que cree que presentaron apelación y después dijo, no, creo que hicieron una adhesión a la apelación de la Procuraduría General del Estado. Expliquemos. En el proceso de Montecristi, este proceso viciado en donde se abre la posibilidad jurisdiccional de la veeduría, el Consejo de Participación, nulo, como engendro constitucional, nulo, de posición institucional, no apela. Y hoy están diciendo que están en contra de la decisión del juez de Montecristi. Y hoy están diciendo que siempre quisieron cumplir el dictamen Que- de la Corte. que nos dicen más. Primero, no apelamos, pero nos adherimos a la apelación que hizo el procurador, que equivale a lo mismo. Y segundo, en el fondo no sabíamos qué teníamos que cumplir. Si el dictamen de la Corte o la sentencia del juez de Montecristi. Llegaron a decir que tenían dudas entre cumplir lo uno o lo otro. Vea, no equivale la adhesión. Primero, ¿por qué? Porque fue fuera del término. El juez hoy lo dijo. Fue fuera del término. Apreciado Carlos, si usted hace un acto jurídico fuera de un término, no tiene ningún Es nulo. valor. O sea, hay No dos existe. cosas. Hay ignorancia del procedimiento, de los Indudable. términos de la ley, o hay mala fe y ánimo Indudable, de engaño. ¿Cuál indudable. de los dos es? Yo creo que hay un acto a conciencia y voluntad de no apelar. Y eso es lo que la Corte tiene que evaluar. Ok, evaluemos justamente ahora lo que dijo la defensa, si es que se la puede llamar así, en esta audiencia de hoy. María Clara. Telemáticamente compareció el abogado Allen Berbera, presidente del CPCCS, con la misma y gastada argumentación conocida, añadiendo algo más que recuerda una triste historia, la de yo compré un pasaje para volar en avión, pero en realidad no pretendía volar. No se ha violentado o incumplido este dictamen interpretativo, ni siquiera ha existido ninguna actuación tendiente a ello. En este sentido, no se ha realizado por parte de este Consejo ningún acto por el cual se haya pretendido revisar la designación de esta distinguida Corte Constitucional, mucho menos actividades para remoción, destitución, cambio o reemplazo de ninguno de sus miembros. Sobre todo, porque no es nuestra competencia jurídica. No ha existido intención de destituir a nadie, como falsamente lo han expresado algunos medios de comunicación y lamentablemente algunos de nuestros propios consejeros. Fue él el que dijo que van a acabar con las atrocidades de Trujillato. Lo recordé una vez, hay que recordar lo otro. Qué falsía o qué cobardía, no sé cuál de las dos cosas es, o de repente que desmemoria, pero hay un argumento adicional que no aparece ahí y usó el abogado Allen Berbera. Dijo que según
los instrumentos internacionales a los cuales adhiere el Ecuador en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los dignatarios y autoridades de los países suscriptores a este organismo, dice, están vedados de realizar la inhabilitación o destitución de funcionarios electos a través de votación popular, y ellos en efecto fueron elegidos por votación popular. El derecho en este país requiere desde hace tiempo gente seria y estudiosa del derecho. Qué vergüenza de argumento. Déjeme explicar. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos tiene la Convención Americana, cuyo artículo 23 señala que los funcionarios de elección popular no podrán perder sus derechos políticos ni ser destituidos, sino a través de sentencia penal. Déjeme explicarle. ¿Cuál es el caso hito para esto? El caso Petro versus Colombia, y hay uno más, que es el caso López versus Venezuela. ¿Pero qué sucedió ahí? Primero, quien destituyó a Petro fue un órgano administrativo. Aquí no es un órgano administrativo, es la Corte Constitucional, la Corte de Cortes. Es un órgano jurisdiccional, que es lo que pide el sistema interamericano. Segundo, regla del estándar. En el caso Petro, fue evaluada la gestión administrativa. Aquí no estamos evaluando la gestión administrativa de nadie. Aquí estamos diciendo que ustedes son unos incumplidores e irrespetuosos del orden constitucional. Las diferencias abundan. Se está cumpliendo el estándar plena y totalmente. En esto hay que ser categóricos. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana lo que pidió es de que exista una reserva judicial. Aquí existe un órgano jurisdiccional, se cumple la reserva judicial y luego no estamos evaluando si ha sido buena o mala la gestión. Estamos evaluando que son incumplidores de decisiones de jueces. Eso es otra realidad. Es decir, que si se atreven a llevar este caso en el evento de ser destituidos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, será una respuesta como la que usted ha dado, más o menos la que reciban. Será una vergüenza más de quienes están sosteniendo esta barbaridad que no tiene ni pies ni cabeza. Advertidos quedan. María Clara. Al regresar se une a nosotros como panelista vía Zoom Juan Esteban Guarderas, presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción. Sería lo más justo por parte de la Corte Constitucional no solo destituir a los 4 consejeros del CPCCS que violaron la Constitución, sino excluir a quienes se negaron a eso. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Este programa se reproduce 48 horas después a través de OnePlus, Canal 14, en las 3 cableras que hacen el reprise, CNT, Extreme TV Cable, Claro TV. Apenas concluye, lo sube a su portal de noticias y página principal, el periódico digital Ecuador en Vivo. Y en los Estados Unidos reproduce en simultánea el espacio a esta hora, aunque allá están una hora más todavía, Macro Digital. Volvemos al tema, María Clara. Así es, y lo hacemos con Gonzalo Muñoz, que considera que es cuestión de trámite y de tiempo, nada más, que la Corte Constitucional destituya al CPCCS por la siguiente razón. Si ya hizo esto la Corte Constitucional con los anteriores consejeros, precisamente por desacatar un dictamen de la Corte, no veo por qué otro motivo no los vaya a destituir si ya sentó un precedente que me parece positivo para el país, porque llama a las autoridades, entiéndase el Consejo de Participación Ciudadana, entiéndase los miembros de la función judicial, a acatar lo dispuesto por el máximo órgano de control constitucional, que es la Corte, y caso contrario, si vemos un llamado en lugar de la destitución, un llamado de atención o alguno de estos tipos de cuestiones, se abre la puerta para que dichas autoridades sigan incumpliendo con los propios dictámenes de la Corte y, por supuesto, con la Constitución y la ley. Qué bueno que se retome un argumento que con más extensión ya desarrolló aquí el doctor José Chalco. Abogado Juan Esteban Guarderas, buenas noches, bienvenido. Usted sería uno de los consejeros suplentes que se principalicen si se destituye el CPCCS. Otro Eduardo Francolor, Gonzalo Albán Molestina, Yasmín Enríquez Castro, Biel Capárraga Macías, Piedad Cuarán Rosero, Ángel Chela Yumiguano. Si vemos el origen de ellos y su vinculación política, no ganamos mucho.
¿Qué opina usted de esa posibilidad? Bienvenido y buenas noches. Bueno, Carlos, a mí me va a encantar estar en una minoría. Ojalá esté en una mayoría. Pero si voy a estar en una minoría, voy a estar encantado. Porque los poderes que te da la Constitución a cada consejero para que fiscalice, para que luche en contra de la corrupción, para que se oponga a las arbitrariedades que hagan los de la mayoría, son enormes. Entonces yo estoy optimista en todo caso. ¿Usted cree, más allá de la conveniencia personal, aunque si destituyen a 4 o destituyen a todos, en cualquiera de los dos casos le tocaría a usted ingresar, que la Corte debe ser tajante con los 7, aunque no tengan el mismo nivel de participación, por el precedente que hay de quienes sí la tuvieron, salvo Michelle Calvache, por ejemplo, en el caso de la pretensión de destituir a la fiscal? Bueno, realmente pienso que deberían ser más fuertes, Carlos, porque en este país no tenemos un exceso de fiscalización, tenemos un déficit de fiscalización. Y no solo con el CPCCS, Consejo Nacional Electoral, terrible, Consejo de la Judicatura, terrible. Entonces, como hay un déficit de fiscalización, ojalá que este precedente que se convierta en un fantasma que acompaña la gestión de los funcionarios, Carlos, para que no sientan que la impunidad es lo que les acompañe, sino por el contrario, que lo que les acompaña es el fantasma de una institución si hacen mal si tienen un mal desempeño. ¿Cómo entender que Allen Berbera pueda terminar yéndose de esa función por el caso que estamos analizando y no por la denuncia que hizo usted respecto a que fue patrocinada abiertamente por un partido político, cuestión que estaba prohibido para el caso de candidatos a consejeros del CPCCS? Bueno, mira, Carlos, de hecho, todavía hay la posibilidad de que le destituya el Tribunal Contencioso Electoral y no la Corte Constitucional, porque yo planteé un recurso a ese juicio y ahorita falta que los 5 magistrados del Tribunal Contencioso Electoral se manifiesten al respecto. Y eso está ya corriendo, el recurso está corriendo desde el inicio de la semana anterior. Entonces, a mí no me sorprendería para nada que el Tribunal Contencioso Electoral se adelante a la Corte y le destituya a Allen Berbera. Eso es lo primero. Y hay otro tema, Carlos, que hay que tomar en consideración. Desde hace mucho tiempo, el movimiento Revolución Ciudadana se volvió una comedia de sí mismo, en el sentido de que los personajes, los cuadros más fuertes que ellos tienen unos perfiles muy bajos en cuanto a su trayectoria y a su excelencia. Mira, para el Consejo de Participación Ciudadana, Correa presentó a su ex jardinero. No es que yo tenga nada en contra de los jardineros, pero yo tampoco sería un médico porque no tengo el entrenamiento para ser médico. Un jardinero claramente no debería ser candidato al Consejo de Participación Ciudadana, no desde un movimiento que abanderó, entre comillas, la meritocracia. Otra persona, ellos han presentado incluso una candidata que fue una estrella porno. Entonces, mira, Carlos, por una parte es una consecuencia clara, normal, de poner a cargos flojos como candidatos. Y eso ocurre porque el resto de personas educadas y competentes ya no quieren participar con un movimiento que ha estado desgastado por la corrupción. Gracias, abogado Juan Esteban Guarderas. Volviendo al transcurso de la audiencia de hoy, en algún momento uno de los abogados cuestionó severamente a uno de los jueces, Enrique Herrería. Se refería a un pronunciamiento que hizo Enrique Herrería un par de semanas atrás, diciendo que la Corte no debe dilatar ni esperar más, que los indicios y los actos eran suficientes y que debía tomar ya una decisión. Y quien presidía la Corte dio lugar a ese tipo de cuestionamiento directo a un juez cuando lo que se debía era argumentar sobre el tema convocado. ¿Cómo entender eso? Yo creo que una de las impresiones generales de lo que sucedió en la audiencia de hoy es primero de que son incumplidores los miembros del Consejo de Participación en su grado de participación directa e indirecta por acto o por omisión. Yo esto creo que es clarísimo. Lo segundo es que la Corte se ha equivocado en dilatar tanto el momento de la audiencia. Entiendo que está siguiendo el precedente, ¿no? En el precedente que hemos citado tanto el día de hoy, efectivamente hubo audiencia pública también, ¿no? El 10 de enero del 2023 se hizo esta audiencia pública. Entonces yo creo que está siguiendo el precedente, busca de alguna manera apuntar a que si va a haber sanción o destitución, si es que fuera a existir aquello,
tiene que cuidar el debido proceso y que haya al menos una mínima audiencia. Se están llenándose de razones, ¿no? Coartando el derecho a la defensa. Cuidando un poco las formas también. Ese precedente que usted menciona significó que un 23 decidieran en enero. Exacto. Si un 10 fue la audiencia, es decir... 13 días. Sí, cabría esperar 2 semanas. Ojalá sea más pronto. Y ahí voy. ¿Por qué? Por 2 cosas. Primero, han logrado que haya esta suerte de increpar a un juez. A un juez como es el doctor Herrería. Increpar en una audiencia, esto no se puede permitir. Quien dirige la sesión no debía permitir. Pero a mí me extraña más que él no haya pedido la palabra para defenderse. Bueno, yo estoy diciendo, no hay que actuar alineados. Estoy diciéndolo. 1, 2, Carlos. Esto no es sano por lo siguiente. Hoy tenemos ya la noticia de que inicia nuevamente, vuelve a ejecutarse el proceso de concurso del Contralor General del Estado que estuvo suspendido. Esto no es cualquier cosa. Es el órgano republicano, democrático más importante, que es el que controla el uso y destino de los recursos públicos. ¿Y quién tiene que hacer el concurso? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo quisiera decir lo que usted dice. El Consejo de Participación. Es este Consejo de Participación, este presidente del Consejo de Participación, que entre sus responsabilidades legales, conforme al artículo 42 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación, está en ¿qué? Cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Vaya y cuestione usted si es que eso sucede. Qué bueno que lo menciona, porque ese es lo que está en juego en este rato, más que la continuidad del actual CPCCS. Vamos entendiendo la madeja poco a poco. María Clara. Al regresar se une a nosotros como panelista vía Zoom el doctor Carlos Figueroa, médico y ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sería lo más justo por parte de la Corte Constitucional no solo destituir a los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que violaron la Constitución, sino excluir a quienes se negaron a eso. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. En 16 minutos concluimos. Primera plana del universo de mañana. La Vuelta Ciclística al Ecuador se inició en Riobamba. El IES dio al fisco 1.627 millones de dólares con la compra de papeles. ¿Dio? No. ¿Ok? Financió, prestó. Cuidado, eso no es un regalo. 10 millones por patentes deben en Quito. Feria del Libro tuvo 30.000 visitantes. Felicitaciones, lo dije ayer, al municipio de Guayaquil, a su alcalde Aquiles Álvarez por continuar lo que es una buena iniciativa. Durán, entre asesinatos sin control y educación telemática en 6 planteles. En Guayaquil hay más acceso al agua potable, gracias a Interagua y al sistema de concesión, con todos los defectos que tiene. Expreso, la campaña electoral despega sin un voto claro de los partidos. Vulnerables al delito en Quito, la COVID mantiene su huella en financieras. Obando, viviendo el sueño amarillo. Albergue es una necesidad impostergable en Guayaquil. Fiscalía aboga por cese de consejeros. Y el Diario de Manabí, fiscal pide destitución de 4 consejeros de Participación Ciudadana. Día de la Bandera, unos 5.085 estudiantes dirán hoy, sí, juro. La inversión vial en Manabí es deficiente. Ojo, el puente Bahía San Vicente está con pésimo mantenimiento. César Ron, ministro de Transporte. Y en Puerto Viejo, las ventas por las fiestas patronales dejan contentos a los comerciantes. Volvemos al tema, María Clara. Así es, y lo hacemos con la abogada Michelle Calvache, que ha sido quien ha sacado la cara por la independencia y por las mujeres, pues ha tenido la valentía que otros 3 consejeros de minoría no tuvieron para evidenciar las maniobras que el abogado Allen Berbera realizó, quien de paso la trató con groserías propias de un patán. Recordemos que hace unas semanas atrás también denuncié que ellos no pusieron el alegato ante Montecristi en el cual ellos prácticamente se aganaban al tema de la veeduría ciudadana. Así también el día sábado pude evidenciar que el señor Vera siempre miente por cuanto hizo una consulta fuera de pleno, fuera de Quipux, a la Procuraduría General del Estado con el fin de que se le diga si es que él podría elegir autoridades de la Contraloría
defensor público y del pueblo a dedo prácticamente hasta que existan los concursos. Entonces el señor Vera está acostumbrado siempre a mentirnos en la cara para tratar de sorprender a la ciudadanía. Qué bueno que recuerda esto Michelle Calvache. Qué mujer tan valiente, no solo tan inteligente. Qué grata revelación, qué sorpresa. Ojalá nadie doblegue su línea. Dice ella, doctor Chalco, que 2 documentos enviados a la Corte Constitucional fueron cercenados, mermados o con un par de hojas menos. Y recuerda lo que usted ya mencionaba hace pocos instantes, cuál es el afán de fondo y la prisa en este rato ante la posibilidad de ser destituidos, ser habilitados para nominar temporalmente autoridades que tienen que elegirse o seleccionarse por concurso. Bueno, ¿qué evidencia esto respecto a una mayoría reinante en el CPCCS? Bueno, lo primero, ¿no? Si es que realmente es como la consejera Calvache lo dice, aquí hay un fraude procesal. ¿Qué es un fraude procesal? Simplemente usted no ha permitido que el juzgador llegue a la verdad, a la realidad procesal a través de la alteración, ocultamiento, modificación de documentos de información la cosa es que peor. deberían precisamente llevarse a transparencia ante un juzgador. Y eso es otro delito ya. Claro, no es un incumplimiento de un dictamen. A ver, aquí hay indicios de responsabilidad penal. Yo creo que de la audiencia también deja eso. Deja mirar, deja ver de que efectivamente parece ser, existen indicios de responsabilidad penal. Insisto, ¿por qué? Habría el delito de fraude procesal y habría un delito de falsedad de documentación y uso de documentación que ha sido precisamente adulterada. Ok, doctor Carlos Figueroa, buenas noches, bienvenido. Usted estuvo en un CPCCS también en mayoría con Alan Molestina y sabe lo que maneja y no maneja el organismo. Más allá de lo constitucional, en lo cual nos ha ilustrado José Chalco, ¿cuál debe ser lo ético o qué debe ser lo ético que haga la Corte Constitucional? Bienvenido. Muy buenas noches, un gusto. Está claro que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está metiéndose en lo que no debe y saben perfectamente que ni en la Constitución, ni en las leyes, ni en los reglamentos consta el que a una autoridad que hemos designado, o sea, que el Consejo puede designar, pueda cesar. Eso no puede hacerlo. Y tiene el documento el Consejo de Participación Ciudadana por 2 ocasiones enviado por Procuraduría General del Estado y evidentemente en esas 2 ocasiones los contestaron. Ustedes recordarán que también pretendieron hacer eso cuando nosotros estuvimos lastimosamente también en minoría, 4-3, con Alan Molestina y Mónica Moreira, y evidentemente qué lástima que no se fijen en lo que tienen que hacer en la Constitución. Dieron de baja 62 resoluciones, ustedes recordarán, una madrugada a las 3 de la mañana dieron de baja 62 resoluciones, con lo cual ilegitimaron algunos concursos, entre ellos el de Contralor. Una ciudadana que no tenía nada que ver con el concurso apeló y cuando se encuentra a cualquier juez venal en cualquier parte del país, decide pues evidentemente a favor de lo que tienen como consigna, y yo hablo claramente, el grupo correísta tiene como consigna no dejar avanzar ninguno de los concursos cuando no tiene la ventaja. Cuando ya logran tener esa ventaja, entonces aligeran los concursos. Yo lo que diría es que la Corte Constitucional tiene que cumplir con su papel, con su labor. Ya lo hizo con 2 consejos de participación ciudadana y control social y ahora no tiene por qué no hacerlo. Doctor Carlos Figueroa, mil gracias por recordar antecedentes históricos recientes que se han olvidado y hacen ver la desgracia de ese organismo que Guillermo Lasso prometió someter a consulta para que se saque de la Constitución, que no se hizo, producto de lo cual en buena parte estamos soportando lo que se vive ahora. Pero sobre todo es por la elección fraudulenta de miembros que no debieron estar allí
y el CNE pasó por alto. No lo olvidemos, este mismo CNE es el que va a manejar las elecciones en la segunda vuelta el 15 de octubre. ¡No lo olvidemos! La señora Tamainte es la que reina ahí con 2 más. Ojo, ojo, con eso empecé y con eso voy a terminar. María Clara. Al regresar ya en la parte final de nuestro programa, mis preguntas para nuestro invitado central, sus últimas reflexiones y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Sería lo más justo por parte de la Corte Constitucional no solo destituir a los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que violaron la Constitución, excluyendo a quienes se negaron a eso. Vera a su manera, crítico e independiente. Recuerden que la segunda vuelta es la primera ocasión para que el 67% sea mayoría de verdad. Eso sí, concentrándonos en el único. Gracias por el extraordinario seguimiento esta noche, creciente respecto a lo de ayer, es normal. Estuvimos 10 días en receso, comenzamos la 4ª temporada. Mañana está aquí Andrea González Nader, candidata a la vicepresidencia de la República, líder de... Ella es Gente Buena, es vicepresidenta de Gente Buena, presidente es Cristian Zurita. Ya se imaginan los múltiples temas que vamos a consultar. El miércoles, Antonio Tramontana, no se lo pierdan. El domingo, terminado el debate, analizamos a partir de las 22 horas el desempeño de los 2 finalistas. Va a estar aquí Eduardo Reynoso, Antonio Tramontana, Irene Vélez Froment, desde Quito, Rudy Hidalgo y Francis Romero de CLIC. María Clara Triviño con su rito final. Gracias, Carlos. Ahora corresponden las preguntas para nuestro invitado central, el doctor José Chalco Salgado. Las preguntas deben de ser respondidas en términos de sí o no. Vamos con la primera. A cuenta de ser terminante, la Corte Constitucional debe ser salomónica y destituir a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y no solo a 4, ¿sí o no? No. La segunda. Si hubiera que exceptuar a alguien, ¿usted salvaría a la consejera Michelle Calvache, sí o no? Sí. Tercera. ¿Se ratifica usted en que el dictamen de que la Corte Constitucional debe incluir la pretensión y acción que en realidad hubo de destituir también a la Fiscal General de la Nación por un inexistente plagio en su tesis doctoral, sí o no? Sí. La cuarta. Es peligroso darle demasiado poder a la Corte Constitucional que con la decisión que se viene pasaría a ser realmente el organismo rector de la vida pública del Ecuador, si recordamos que el juicio político al presidente al que ellos dieron paso fue el que finalmente terminó acortando el periodo de gobierno, ¿sí o no? Ya es peligroso, ya es peligroso. La quinta y última. En el escenario contrario, es decir, si la Corte Constitucional no destituye a los 4 o a todo el Consejo de Participación Ciudadana, ¿debe esto interpretarse como un respeto a la independencia de poderes, sí o no? No, jamás. Muchísimas gracias. Carlos. Quiero agradecer al doctor José Chalco por dar este salto de lo privado a lo público y de lo jurídico a lo político, porque esto es político, pero se defiende desde lo jurídico mejor y con la independencia que él ha demostrado todavía más. Que sea un ejemplo para gente joven y valiosa de lo que pueden aportar al Ecuador si desenclaustran su opinión, si no se reducen a su columna semanal, si no se defogan en chats, sino que comparten su conocimiento, su sabiduría, su indignación a veces, pero sobre todo su claridad con los demás, sin otro interés de que se respete a aquellos en lo que ellos creen, la Constitución, y que se honren los valores en los que fueron formados, el constitucionalismo, lo cual le da sentido no solo a su vida, sino a su profesión. Gracias a su aporte, yo quiero concluir por lo que María Clara Triviño ha reiterado aquí en 3 ocasiones. Sería lo más justo por parte de la Corte Constitucional no solo destituir a los 4 consejeros del CPCCS que violaron la Constitución, excluyendo a quienes se negaron a eso. Y quiero destacar lo que mencioné al principio,
he sido un crítico constante de la Corte. Me honra haber compartido algunas reservas como las que expresó aquí José Chalco sobre el que hayan dado paso al juicio político por mínima verosimilitud, el que dejan sin efecto medidas económicas urgentes por razones económicas cuando las que debían primar en caso de ellos son las constitucionales, y algunas cosas más. Esta es una Corte que a mi juicio, el de analista o periodista, se ha equivocado mucho, pero que no es deshonesta y mucho menos es ignorante. Y respecto a esta decisión, un ex miembro de la Corte de Izquierda, Ramiro Ávila, y otro expresidente, el doctor Salgado, que fue mi profesor de Derecho Tributario en la Católica ya por 1976, se han pronunciado ambos a favor de la destitución del CPCCS. Entiendo, lo dije también, que la Corte se esté tomando todo el tiempo necesario para que su decisión no parezca atropellada, sino fundamentada e injusta. Pero cuidado con demorarse demasiado. Y más todavía cuidado con equivocarse esta vez en este elemento crucial, que es el punto bisagra para que el país no termine de caer en las garras del autoritarismo y rescate lo poco que le queda del constitucionalismo. Estaremos pendientes. La esperanza está de pie todavía. María Clara. El día de mañana tendremos aquí a las 22 horas en vivo el legado político de Fernando Villavicencio, entendido e interpretado por su candidata a la vicepresidencia, Andrea González Nader. Por ahora, gracias por su gentil compañía, que pasen buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de